una pregunta bastante difícil de resolver. Las denuncias por extorsión se han incrementado en un 20% durante el primer semestre de este año. Esto lo ha señalado el Ministerio Público. Incluso los extorsionistas, escuche bien, se valen hasta de las redes sociales para poder intimidar a sus víctimas. La cifra de denuncias de enero a junio de 2018 sobrepasa los 1.700 casos, más de 300 expedientes si se compara con el primer semestre de 2017. Al consultar a la Fiscalía encargada del tema, refiere que este es el reflejo de una mayor confianza de la población con el tema de la denuncia. El año pasado habíamos recibido al mismo periodo, ¿verdad?, que estamos analizando, que es de enero a junio, 1.432. Y ahorita tenemos 1.772 denuncias, quiere decir que había un incremento de un casi 20% de denuncias más, ¿verdad?, que han presentado las personas. Nosotros creemos que es que se atreven más a denunciar, porque la Fiscalía pues no se ha quedado inmóvil en muchas cosas, sino que ha dado respuestas a la población en cuanto, como han visto, los operativos que se han hecho masivos, ¿verdad?, y se realizaron. Entonces, después de cada operativo han venido personas a denunciar más. Creemos que no es que haya más delitos, sino que hay más confianza de las personas. Operativos como Rescate del Sur, Guate es Nuestra, Unidos contra la Extorsión y Escudo Regional, por mencionar algunos, han dejado más de 700 capturas entre 2017 y 2018, con al menos 384 casos llevados a sentencia. En cuanto a las aprehensiones solicitadas, el año pasado tuvimos 454 aprehensiones y este año llevamos 901 en el mismo periodo de trabajo. Ahí se puede ver el incremento en cuanto a la investigación que se ha realizado y que hay más aprehensiones solicitadas, y realizadas el año pasado teníamos 235 y ahorita tenemos 495. O sea, es más casi el doble de lo que se tenía en un año y otro, ¿verdad? Y hasta para delinquir, los extorsionistas han incrementado el uso de las redes sociales para amenazar a sus víctimas, sin dejar de lado métodos como amenazas vía entrega de teléfonos y manuscritos. Es una nueva modalidad la que hemos ido encontrando, que ahora también extorsionan a través de redes sociales, como el Facebook, WhatsApp. Ya contamos con ciertas herramientas de nosotros cómo detectar esas extorsiones, pero sí, lo que se le da un consejo para las personas es que tengan cuidado a quién le dan sus datos de identificación, porque puede ser que a través de las redes sociales después sean víctimas de extorsión. Podríamos hablar de uno que fue a través de Facebook, donde la persona recibía mensajes amenazantes sin tener necesariamente el lugar donde se estaba generando porque crean como perfiles falsos, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de saber bien, quién es nuestra amistad a la que le estamos compartiendo los datos, porque si es una persona que no conocemos, no podemos compartir información porque podemos ser víctimas posteriormente de extorsión. Aunque con el desarrollo de las investigaciones se ha logrado salvar la vida de al menos 85 personas mediante trabajo de inteligencia, hay departamentos como Guatemala, Suchitepeques, Quetzaltenango, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Jutiapa que siguen encabezando la cifra de casos. Qué situación tan terrible esto de las extorsiones. De hecho, estudios estiman que alrededor del 80% de las extorsiones proviene de los centros carcelarios. Además, únicamente un 5% de los casos se resuelve a favor de la víctima. El primer paso debe ser perder el miedo y denunciar la situación ante el Ministerio Público. El cambio de rutina, las formas de transporte, cambio de horarios, cambio de vías de acceso puede ser una primera medida importante ante tal flagelo. Sin embargo, ante la situación, muchas personas deciden pagar la extorsión para resguardar su vida. Otros cierran sus negocios ante la incapacidad de pago o la inseguridad que hace insostenible la situación. Algunas empresas grandes cierran sus operaciones en determinados lugares o pagan importantes sumas de dinero en seguridad. Durante la investigación es importante que las autoridades logren determinar si se tratan de amenazas de una pandilla o de alguno de aquellos grupos Sandy que ahora se hacen denominar imitadores y que causan también tanto temor ante la población porque ya no sabes quién te está llamando. Por supuesto, y para hacer la aclaración, estos grupos imitadores son quienes hablan igual que los pandilleros, utilizan incluso imitando precisamente este tipo de lenguajes que utilizan y en realidad no pertenecen a ninguna pandilla, ninguna banda de estas, simplemente se quieren aprovechar del temor que ya se ha infundido sobre estos grupos que obviamente pues han ellos generado en la población. Este tema en realidad es bien complicado y yo te quiero hacer la pregunta que planteábamos al inicio, Julio. ¿Pagar o no pagar la extorsión? Es que esta es la parte difícil, ¿verdad, Sandy? Porque
Pagar parece lo incorrecto porque estás fomentando que continúe el fenómeno delictivo de la extorsión. Lo que pasa es de que la extorsión ha mutado mucho. Antes, cuando era una extorsión telefónica únicamente con palabras ofensivas para intimidarte, pero que no sabían realmente ellos a quién estaban llamando y daban un número de cuenta, con solamente ya no contestar el teléfono, desconectarlo 2 o 3 días, ellos buscaban otra víctima. El problema en la variación ahora es que te llegan a dejar a tu negocio o al bus o a donde sea, ¿verdad? La nota o el teléfono directamente. Ellos ya tienen identificadas a las víctimas. Sin embargo, aquí es donde la mayoría de personas, los que pueden, deciden pagar. Sin embargo, pagar no es lo correcto. Lo correcto inicialmente es denunciar, porque a través de la denuncia esto se puede combatir. Ahora hay otra cosa, Sandy. Si no pagas, también puedes morir. Exactamente. Porque qué capacidad de respuesta rápida se puede tener ante un flagelo que hoy por hoy ocupa realmente la mayor cantidad de hechos delictivos en Guatemala, como es la extorsión. Y las extorsiones han abarcado tantos sectores comerciales, Julio, que en realidad ya no hay uno solo que no sea extorsionado, incluso las iglesias, las escuelas. Es increíble esta situación, pero se va dando. Y me llama la atención que de todos los casos que se reportan, el 5% se logra dar. Correcto. Cuando tú mencionas, al final de cuentas los números son tan fríos, pero tan fuertes, tan reales, ¿verdad? 5% lo único que nos sigue marcando son los altos niveles de impunidad que hay en este país. Por supuesto. Es decir, la poca capacidad todavía que tenemos. No es 1, 2, 10 pasos. Vamos a ver cuántos pasos, Andy, detrás del crimen organizado. Por supuesto, Julio. Nos llevan la ventaja. ¿Y sabes qué pasó con la variación también de la extorsión? Ahora lo que hacen, por ejemplo, cuando es una situación extorsiva de tránsito, a los buses, matan unos cuantos pilotos y ya los demás de alguna manera se amedrentan y pagan. Pero ¿sabes qué ha pasado también? Los empresarios, por ejemplo, de buses que no han tenido la suficiente capacidad, porque también no es solo un grupo, son 2, 3, 4 grupos, les entregan buses para que los pandilleros los anden circulando. Es decir, negocios cierran, economía se cae y el temor tiene a la población realmente en zozobra en el día a día con la extorsión. Definitivamente, y en realidad con lo que menciona de los buses, ahí es donde se cometen asaltos también, porque los delincuentes deciden qué hacen y el usuario es el que paga las consecuencias. En realidad vemos las situaciones tan complicadas, Julio. Ellos quieren sus prestaciones, ellos quieren el pago puntual, porque si no ejecutan pues estos disparos, estos ataques armados. Y en realidad, si lo vemos así, están mejor que muchos guatemaltecos que honradamente trabajan, que salen desde muy temprano. ¿Cuántos guatemaltecos se encuentran en la economía formal que no tienen ningún bono, no tienen prestaciones, no tienen ni siquiera días libres? O sea, depende de lo que ellos trabajen para que generen dinero. Y estos delincuentes, bueno, tienen gran cantidad, hasta, imagínate, para cada temporada hay un bono, hay un pago. Sí. En realidad están mejor que nosotros. Hemos llegado realmente a ese descontrol. Por eso en su momento las anteriores autoridades del Ministerio de Gobernación, yo no entiendo por qué realmente desbarataron lo que era una fuerza de tarea en contra de la extorsión. Y es aquí donde yo no entiendo, Sandy, por ejemplo, en su momento, yo entiendo los compromisos del Estado de Guatemala, por ejemplo, con este Tratado para la Prosperidad del Triángulo Norte, donde se le asigna otra función al Ejército de Guatemala. Pero ¿no crees que en este instante que tenemos una guerra, llamémosla así, tan dura contra el crimen organizado, pues sería bueno tener a los mejores hombres, tanto de Policía Nacional Civil, del Ejército de Guatemala, de las agencias de inteligencia civil, policial y militar, al servicio de la ciudadanía guatemalteca para combatir este fenómeno de extorsión y de alguna manera pues tratar de frenarlo? Y otra cosa, Sandy, el poco control que hay en las cárceles. Porque si más del 90% de las extorsiones están saliendo de ahí, quiere decir que el control, si antes era nulo, ahora es menos que eso, paupérrimo. El control totalmente lo tiene el privado de libertad. Y a esto súmale lo que tú bien dijiste, aparte de aquellos que se aprovechan, ahora tenemos imitadores. Por supuesto, pero mira, esta situación la verdad que nos deja atónitos, nos deja pues bastante sorprendidos. ¿Qué crees que hace falta por parte de las autoridades para poder combatir la extorsión? Porque hay que mencionar algo, hace unos 4 años, si tú lo quieres ver, o 5, no se miraba tanto, pero ahora cada vez va aumentando, cada vez surgen más grupos, cada vez son más los sectores que son extorsionados. ¿Qué crees que ha fallado por lo cual no se ha podido desarticular este delito que se ha marcado tanto y que es el delito número 1 en Guatemala? En Guatemala.
Pues con esto vamos a concluir el tema, Sandy. Creo que lo que de alguna manera ha faltado es lo siguiente. Primero, de alguna forma, volver a integrar una fuerza de tarea importante que combata permanentemente esto. Luego, que haya una labor de inteligencia de Estado suficientemente buena para prevenir y evitar esta situación. Pero también, de alguna forma, falta la denuncia. ¿Cómo vas a perseguir como Estado la extorsión si no está la denuncia ciudadana? Así que ese es el camino a seguir. Y definitivamente, como cuarto paso y final, el control de las cárceles. Tenemos que entender como guatemaltecos que cada centavo o cada millón de quetzales que invirtamos en las cárceles es por nuestra propia seguridad. Solo así vamos a lograr contener, en parte, este gran flagelo criminal que es la extorsión. Por supuesto, un flagelo que nos tiene de rodillas a los guatemaltecos que honradamente nos tratamos de ganar la vida. Así que le vamos a dar seguimiento porque también se han realizado diferentes allanamientos donde se ha logrado desarticular gran cantidad de personas que vinculan o que integran una estructura criminal dedicada a las extorsiones que sorprende en realidad la forma en la que operan. Así que es un tema que siempre da de qué hablar, así que gracias a usted por su sintonía. Y en otras noticias, la decisión de retirar a 20 de 45 agentes de la Policía Nacional Civil de la CICIG fue por motivos de seguridad ciudadana, así lo aseguró el ministro de Gobernación. El titular de la cartera del Interior, Enrique Antonio Degenhard de Asturias, confirmó el retiro de 20 agentes de la Policía Nacional Civil que estaban asignados a la seguridad perimetral de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. La decisión fue tomada por autoridades policiales en aras del fortalecimiento de la seguridad ciudadana. De hecho, les informo que habían 45 agentes asignados a la seguridad perimetral. Eso implica que son agentes que están cuidando instalaciones. De esos 45 agentes, solo 20 fueron reconcentrados porque cabalmente, en función del cumplimiento del convenio, les dejamos suficientes agentes para que puedan cumplir con esa misión. Hay una meta a nivel de seguridad ciudadana que la Policía Nacional Civil cubre y una de esas necesidades implica tener más recursos humanos dando protección ciudadana en las calles. Afortunadamente hoy puedo decirles que tenemos 23 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que desde la perspectiva nuestra es un gran logro. Y como es un tema interno de la Policía Nacional Civil, son decisiones internas en las cuales el ministro y mucho menos el presidente intervienen. Yo considero que 25 agentes de seguridad perimetral, con el complemento de la seguridad interna que tiene la comisión como tal, es suficiente seguridad como para poder resguardar las instalaciones de la institución. Realmente aquí no hay ningún plan, no hay ningún objetivo, no hay nada en contra de vulnerar a la comisión. Por aparte, Degenhard se refirió al aumento salarial de los agentes de la Policía Nacional Civil. Este no era un ahorro que existía en las cuentas de la PNC, no. Este era la acumulación de fondos de diferentes unidades ejecutoras que se iba a utilizar en el desembolso de este bono. Razón por la cual es más importante la ejecución del presupuesto, a sabiendas de que en función del tiempo no se iba a poder ejecutar de corto plazo. Pero quiero reiterar, ese bono sigue siendo una oferta y sigue siendo una posibilidad de ejecución. Y bueno, es momento de hacer una pausa, pero antes lo queremos invitar para que sea parte del diplomado que está por iniciarse en la corporación. El 4 de agosto arrancamos para conocer los medios de televisión, radio y medios digitales, así que no se puede perder esta oportunidad. Wow, más adelante nos amplías un poco esa información tan estén importante. Pendientes. Y ahora fíjate, Sandy, vamos a ir a la pausa, pero antes les dejo el tema. ¿Por qué se ha vuelto más drástico Estados Unidos en el tema de la inmigración? Lo vamos a discutir y lo vamos a analizar aquí con Sandy y usted. No nos cambies, somos a la medida. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de este tema migratorio que tiene pues mucho que dar a conocer, porque este martes se tiene previsto que arribe otro avión con guatemaltecos que retornarán a nuestro país. Ellos fueron expulsados de Estados Unidos. Algunos se encontraban en el territorio y otros cuando cruzaban la frontera.
El vicecanciller Jairo Estrada dio a conocer que este martes arribarán al país 11 núcleos familiares que fueron deportados de Estados Unidos debido a su estatus migratorio. 11 núcleos familiares. Es un menor con su familia, puede ser su padre, su madre o su representante, un familiar. Hay que tener en cuenta que la política cero tolerancia, desde antes de eso existía una división de los menores. Entonces estos 10 casos, estos 11 casos que el día de mañana van a arribar al país son de antes y después de la instalación de la política cero tolerancia. Como parte de los acuerdos alcanzados con el vicepresidente Mike Pence, se tiene previsto una reunión multilateral con los cancilleres del Triángulo Norte de Centroamérica, además de México y Canadá, con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero se tratarán temas de migración y de seguridad nacional. También vendrán los secretarios de Seguridad del Interior, ministros de Gobernación de los países, así como una observación que habrá de Canadá. La delegación de Estados Unidos estará conformada por 24 funcionarios, 7 de Honduras, 11 de El Salvador y 3 de Canadá. La Cancillería confirmó que el objetivo de la reunión es la creación de una política migratoria integral para beneficio de los centroamericanos. Quizás sea muy interesante que usted y yo analicemos por qué Estados Unidos está más drástico en este tema. El presidente estadounidense Donald Trump fue electo por el Partido Republicano, que es el ala conservadora en el bipartidismo estadounidense. Trump se ha alineado con el grupo más conservador de su partido político, impulsando medidas más que duras que las que fueron impuestas por su predecesor Barack Obama, que pertenecía al Partido Demócrata. El presidente estadounidense fue electo bajo una plataforma basada en tomar medidas extraordinarias y fuertes para frenar la migración, incluso aquella que es legal. Entre los planes de Donald Trump se encuentra el muro fronterizo, las deportaciones masivas. La inmigración ha sido un tema complejo en Estados Unidos durante décadas. Legisladores no se han puesto de acuerdo sobre una reforma migratoria integral, dejando decisiones importantes al Poder Ejecutivo y Judicial. Por ello, Donald Trump tiene un amplio poder en el tema y el punto de vista de él es bastante extremista y no representa necesariamente la opinión mayoritaria de la estadounidense común, que según una encuesta realizada por la agencia Gallup el año pasado, el 71% de los estadounidenses considera la inmigración como algo bueno para los Estados Unidos. Como corolario a esto, Sandy, ¿sabes lo que ha pasado recientemente, el mes pasado, con la política esta de cero tolerancia? Un tema delicado, la inmigración durante el gobierno de Donald Trump. Por supuesto, imaginemos y pongámonos en contexto, más de 2,000 familias son las que se encuentran en esta situación, que no saben en realidad qué va a suceder con ellos, padres y, por ejemplo, los hijos también, porque muchas de estas familias estaban buscando ese sueño americano, que si lo miramos así, en conjunto, las madres, los padres con sus hijos, y pues luego de esta política realmente la situación se ha complicado aún más porque han sido separadas estas familias. Ahora queda pendiente de qué va a pasar con los menores, qué va a pasar con los padres, porque están abogando mucho por los menores, sí, pero es que no es lo recomendable que estén separados de sus padres. Jamás, jamás recomendable. Y aquí hay una cosa sobre la cual podemos empezar el análisis, Sandy. A ver, Estados Unidos eminentemente es una nación que ha crecido, se ha desarrollado y se ha fortalecido sobre la base de la inmigración. Así es. ¿Verdad? Los inmigrantes la han hecho grande, una gran nación, definitivamente. Pero resulta, ¿verdad?, que Donald Trump desde su campaña mostró la dureza y rigidez que iba a tener particularmente con los latinos, porque aquí también hablemos cuál es el tipo de inmigración que él no quiere, es la de los mexicanos y centroamericanos, y aquí es donde entramos hondureños particularmente, salvadoreños y guatemaltecos. Ahora, una cosa también que es bueno que lo anotemos, Sandy, la mayor parte de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos son los que realizan labores que el estadounidense mismo no quiere hacer. Que desprecian, si lo queremos ver así. Pero aquí lo que no se vale, Julio, es que al migrante, especialmente el ilegal, se le tache de delincuente. Eso.
se le está estigmatizando de entradita. ¿Sabes una situación? Y quito la entradita porque ahora ya ni siquiera entran. ¿Sabes que una de las cosas por las cuales una persona puede entrar, sobre todo en el caso estadounidense, es por el derecho de asilo, que es uno de los derechos humanos? Sin embargo, ahora esto está vedado. Las miles y miles de personas de cualquier nacionalidad que están llegando, ya no se les está concediendo este asilo. Sobre todo, que tú has dicho algo muy importante, si tiene esta nacionalidad mexicana o centroamericana, hay un estigma mediante el cual se les está tachando de delincuentes de entrada. Y además están separando a las familias y esta política de inmigración estadounidense, yo creo que se está volviendo hasta cruel en el sentido que los niños están siendo castigados. Ya hay madres guatemaltecas que han sido deportadas y los niños siguen en estos centros de cuidado en Estados Unidos. Otra de las situaciones que yo me pongo a pensar, Julio, y es que también se da cierta información, es que todavía se sigue vendiendo por parte de algunos coyotes la posibilidad de que, no hombre, si viaja con su hijo tiene más facilidad de que allá lo dejen a usted y le den algún tipo de papelería y todo para que usted pueda estar de forma legal. En realidad siguen engañando a la gente de esa forma. Están engañando a la gente los coyotes o tratantes de personas, porque al final de cuentas esos son, son parte de la trata de personas y que no los cuidan, al final de cuentas tampoco dentro de todo el trayecto. Sí, no, es una mentira. Usted no se deje engañar, por favor, porque el que vaya solo, acompañado o con niños, eso no va a crear una situación que le beneficie para entrar. Al contrario, va a empeorar la situación familiar porque se van a separar y luego, encima de todo, que van a ser deportados, sus niños van a quedar allá por un tiempo largo porque el proceso estamos viendo que no es nada fácil de resolver. Por supuesto, son algunas políticas bastante duras las que se han establecido, esta de la tolerancia cero que se ha creado por parte del gobierno de Donald Trump, así que por favor usted no se arriesgue de esta manera. Sabemos que la necesidad es grande, pero en realidad la crisis y la situación que usted puede enfrentar allá es peor. Y en otras noticias, la fiscal general Consuelo Porras se refirió a la noticia referencial sobre un supuesto abuso que se comete desde el Ejecutivo contra mujeres que trabajan en dependencias públicas. Él no presentó nombre alguno, ni característica alguna, ni medio alguna, y consecuentemente por eso les decía que era un primer acercamiento como noticia informativa y referencial. Entonces, él en su oportunidad seguirá platicando con la jefe de la Fiscalía de la Mujer, que tenemos acá presente, y al equipo de investigadores de la Fiscalía de la Mujer, a manera de poder individualizar a estas personas para poder sobre esta base nosotros iniciar la investigación. Recuerda que hablábamos la semana pasada acerca del registro de RENAS. Bueno, 17 docentes se deben presentar al Ministerio Público para resolver si han cometido el delito de agresión sexual. En el mes de enero tomó vigencia el Registro Nacional de Agresores Sexuales RENAS. Pasados 6 meses, el sistema ha registrado a 53 agresores sexuales, concentrándose la mayoría en el Ministerio de Educación. Dentro de esta cartera, 31 trabajadores no recibieron el certificado del RENAS. De esa cantidad, 14 se encuentran en prisión preventiva, pero lo alarmante es que los 17 restantes continúan dando clases. 31, 14 que están en prisión preventiva y 17 que no hay una información clara si tienen un delito en esta materia o alguna demanda o acusación. No sabemos porque es una información que el Ministerio Público tiene que trasladarle. No obstante, vamos a coordinar, agilizar para dilucidar esta situación y tomar las situaciones administrativas correspondientes en tanto se emita el fallo o la resolución respectiva de cada caso. El viceministro señaló que no han tenido acceso a la información, dado que se ha tornado confidencial por el Ministerio Público, por lo que se pondrán en contacto con el ente investigador. Hoy precisamente entramos en comunicación con autoridades del Ministerio Público para agilizar ese proceso. No tenemos una fecha, pero pronto coincidiremos. A la fecha, el Ministerio Público informó que el RENAS ha emitido 579.399 certificaciones a nivel nacional. Y es momento de hacer una nueva pausa, pero continuaremos con otros temas al regresar. Claro que sí. Por favor, quédese ahí viéndonos porque, Sandy, ¿cuánto necesita el guatemalteco para sobrevivir? Hablaremos de la canasta básica. No nos cambie, regresamos. A la medida.
Hablemos de temas económicos. Los guatemaltecos pagaron durante el mes pasado 20 quetzales más para poder adquirir los productos de la canasta básica, esto en comparación con mayo. Más de 3.500 quetzales deben tener disponibles los guatemaltecos para la canasta básica alimentaria, unos 21 quetzales más que el mes de mayo. Para el mes de junio, el costo de la canasta básica alimentaria se sitúa en 3.523.49. Al comparar esto con el costo de la canasta del mes de mayo fue de 3.512, entonces hay un aumento del costo de la canasta de 21 quetzales con 31 centavos. Cabe recordar que venimos comparando esto con los meses anteriores de diciembre y todavía el costo que tenía en diciembre, que subió muchísimo, todavía no regresa a ese nivel. Tómelo en cuenta si usted acostumbra a consumir carne de res. Según las estadísticas, este es el producto que más ha incrementado su valor. Para este mes, la carne de res con hueso se tiene un aumento de 23 centavos. La cebolla blanca sin tallo de 18 centavos y la encaparina de 20 centavos. En la unidad de medida que se usa, que en estos casos todas son libras, ¿verdad? De 460 gramos. Es decir, estos son los productos en cuales los precios aumentaron más según nuestras estadísticas. La canasta básica alimentaria incluye 34 productos alimenticios, entre ellos verduras, cereales, carnes, lácteos, huevos, aceites, frutas, etc. Y la canasta básica ampliada se agregan todos los servicios, como colegios, energía eléctrica, agua, entre otros, la cual para el reciente mes de junio tuvo un valor de 8.135 quetzales con 51 centavos. La canasta básica alimentaria es un conjunto de alimentos que constituyen un mínimo necesario para satisfacer por lo menos las necesidades energéticas y proteínicas de una familia. En teoría, la canasta básica calcula un gasto diario de una familia de más de 4 personas en 85 quetzales. La antigua canasta básica vital fue renombrada como canasta ampliada y se actualizó la forma en que es computada. La canasta ampliada se define como un conjunto de bienes y de servicios que satisfacen las necesidades ampliadas de los miembros de un hogar. Incluye alimentación, vestuario, vivienda, mobiliario, comunicaciones, transporte, educación, bienes y servicios diversos. El déficit entre el salario mínimo de 2 personas y la canasta ampliada es superior a los 2.200 quetzales. Ojo, Sandy, dije 2 salarios mínimos que no llegan a la canasta básica ampliada. Por supuesto, y vemos que hay diferentes situaciones. Una, que hay hogares en donde no se gana el salario mínimo. 2, hay hogares disfuncionales donde solo se tiene mamá o solo se tiene papá. Correcto. ¿Y cómo le hacemos entonces para completar el resto? No, bueno, Sandy, vemos que la situación está bastante difícil. Partamos de una base, ¿verdad? El salario mínimo para el año 2018, 2.993.37 quetzales. ¿Qué haces tú con un salario mínimo de esos? Es más, pero si a eso vamos, el salario de Maquila es inferior, 2.600 y piquito. Cuando vemos los costes de lo que es la canasta básica y la canasta básica ampliada, realmente vemos la grave situación económica por la cual está atravesando el guatemalteco. Si en el anterior bloque hablamos de el deseo, el anhelo de migrar hacia Estados Unidos, aquí empezamos a entender el porqué. Sandy, pero además, ¿cuál es el gran índice de desempleo que hay en Guatemala? Sí. Tú dijiste bien, estamos tomando en cuenta que trabaja papá y mamá. En otros casos, solo mamá o solo papá, pero muchas familias no trabaja nadie porque no hay empleo. Exactamente, y ahí es donde se complica todo. Y en realidad aquí vemos diferentes situaciones, porque, por ejemplo, no nos alcanza para tener todos los productos de la canasta básica alimentaria, entonces tratamos de ver cómo logramos comprar algunos y ahí estamos descompensando también nuestra nutrición y por eso también hay altos índices de desnutrición en nuestro país, hay que mencionarlo. Esta es una situación bastante increíble que se hace muchísimo más aguda lo que estás mencionando, si la desnutrición todavía es un problema bien serio en Guatemala, sobre todo en las áreas rurales. Y eso, Sandy, que todavía no hemos hablado de que, ¿te recuerdas que había un par de municipios que tenían un salario mínimo diferenciado de 1.500 y piquito? Es decir, lo que estamos haciendo es que las familias son grandes, la nutrición es mala o los servicios son menos que los básicos y entonces se tiene que prescindir de lo que no se considera básico, por ejemplo, para vivir. Y entonces muchas veces se prescinde del estudio y ahí es donde entendemos también por qué hay tantos niños forzados a trabajar, porque es evidente que no alcanza de alguna manera en estos precios, ¿verdad?
Por supuesto, Julio, en realidad este tema deja mucho que desear, nos pone mucho a reflexionar, porque si bien la canasta básica alimentaria como tal, el costo es bastante elevado, con esos incrementos, imagínate, 20 quetzales. 20 quetzales representa mucho para una familia en realidad. Muchísimo. Y se da esta variación. Y Sandy, solo para concluir este tema, bueno, allá le dejo a usted, estimado televidente de La Medida, la canasta básica ampliada a más de 8.500 quetzales. ¿Quién en este país logra producir esa plata? Muy pocos. Por supuesto. Noticias, autoridades del INGUAT inauguraron el 11º Congreso Nacional de Turismo con el fin de poder generar estrategias y productos turísticos que sean competitivos y que eleven el flujo de viajeros hacia nuestro país. Cualquier prácticamente destino se puede convertir en muy poco tiempo en un destino preferido, no importando la latitud en la que se encuentra. La economía colaborativa será uno de los grandes retos de países en esta diversificación de oferta turística que estamos viviendo todos. Pero también, de la mano de esa economía colaborativa, el antiturismo o el overtourism. Ahí nosotros debemos de tener mucho cuidado como países en el mediano plazo para no llegar a este fenómeno que ya en Europa, en el verano pasado, empezaron a sufrir. INGUAT busca elevar el turismo debido a que la reciente explosión del volcán de fuego redujo en 3% la proyección de crecimiento y provocó más de $3 millones en pérdidas. Sí, las primeras semanas tenemos información que pudo andar entre 2 a 3 millones de dólares lo que se perdió. Al final de cuentas, nuestra proyección era que podíamos cerrar en 10% del turismo a nivel anual y lo hemos bajado a 7% para hacer ajustes precisamente por lo que sucedió con el volcán de fuego. O sea que el impacto total será de alrededor de un 3% en el crecimiento del turismo que veníamos contemplando. Por aparte, se instó al Congreso a promover la reforma de la Ley Orgánica de INGUAT con el objetivo de declarar de interés nacional la promoción y desarrollo turístico. Sí. Y en este tema hay reacciones. El presidente de la República, Jimmy Morales, exhortó a los distintos sectores del país a trabajar en conjunto a efecto de salir adelante. Se toma como ejemplo el turismo como herramienta de trabajo y de desarrollo. ¿Y cuánta gente ha ganado dinero hablando mal de Guatemala? Mucha. El problema es que, a diferencia del turismo, esa forma solo le queda dinero a poquitos. Y no poquito dinero. Y también aprovecho para hablarle a nuestros cooperantes. No es hablando mal como vamos a lograr resolver los verdaderos problemas de nuestro país. El turismo también se convierte en otra forma para frenar la migración y apoyo para el sector cafetalero. Hay que buscarle soluciones a eso, porque si no incluso genera migraciones masivas y más en un ambiente político inestable fomentado por noticias falsas o por mensajes negativos, atornillados y manipulados. Soluciones: el turismo sostenible, continuado. Y para los que dicen, es que ya va de salida, año y medio queda. Y es más, los que han dicho ya va de salida, querían que yo saliera desde el primer día, así es que ustedes tranquilos. Le vamos a dar la continuidad a las cosas, a los gobiernos democráticos, a las políticas económicas que convienen al país. La continuidad de políticas de gobierno y lucha contra la corrupción se mantienen en agenda. Que es otra de las cosas que me han dicho, es que este gobierno no tiene rumbo. Miren las estadísticas, miren la educación. Venía en picada la afluencia a las escuelas, se detuvo. Saben que en economía dicen que lo que es más difícil es detener una tendencia. Todo eso, al igual que turismo, que se están dando los resultados, los invito a que puedan ver todos los números, me hacen decir sí tenemos rumbo. 5 cosas prometimos: lucha contra la corrupción,
Y somos los que hemos abanderado esa lucha contra la corrupción. Y antes de irnos a la pausa, le quiero hacer la invitación para que sea parte de ese grupo de soñadores que iniciarán el diplomado de la corporación. El 4 de agosto inicia y conocerá un poco acerca de la televisión, la radio y los medios digitales. No se puede perder esta, que es su oportunidad. Para mayor información puede comunicarse al 2410-3000 extensión 11431 y ahí le darán toda la información, los horarios, qué días, los costos. Así que si quiere información y quiere realizar su sueño, llame ya. Gracias por la ampliación de tan importante información, Sandy. Por favor, no nos cambie, volvemos en unos minutos. Vamos a la pausa y somos a la medida. Regresamos con información de última hora, Julio, porque se da a conocer que se están desarrollando algunos operativos en algún punto de nuestro país y precisamente damos a conocer que es en el sector de Villanueva, donde en seguimiento a estas estrategias de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil se da a conocer un hallazgo dentro de este vehículo que vemos ahí las imágenes y tenemos más detalles. Claro que sí, Sandy, esto es muy importante. Estas estrategias de seguridad han marcado que en este momento en el Boulevard Los Reformadores, zona 4 del municipio de Villanueva, los agentes antinarcóticos de Policía Nacional Civil han logrado incautar en el vehículo que estamos viendo en pantalla 2 armas de fuego. Además, Sandy, puedes observar la presencia del agente canino, la unidad K9 Pluto, porque se sospecha que eventualmente pueden haber otros hallazgos. Seguramente seguiremos dándole seguimiento. Esto se está desarrollando en este preciso momento. Así es, usted esté pendiente y por supuesto le invitamos mañana a que esté con nosotros en las diferentes emisiones para darle detalles de esta noticia que está en desarrollo.